capítulo 11, vamos a ver del versículo 19 al versículo 30, vamos a tocar un poco de historia. Yo quiero preguntarte, ¿sabes de dónde proviene la palabra cristianos? Porque tú y yo somos conocidos como cristianos, tú y yo nos identificamos como cristianos, pero ¿sabes de dónde viene la palabra cristianos? ¿Sabes dónde se originó? ¿Sabes dónde surgió? ¿Sabes cómo se empezó a usar esa palabra? Pues hoy en estos versículos vamos a ver un poco de historia tanto de la Biblia como secular, y vamos a ver esta palabra cristianos. Vamos a ver qué es su significado, cómo lo aplicamos a nuestras vidas y algunos datos importantes históricos. Entonces vamos al versículo 19 y nos dice al versículo 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Hay que hacer un poco de contexto y hay que regresar unos capítulos atrás. ¿Quién fue Esteban? ¿Te acuerdas cuando lo tocábamos en Hechos? ¿Quién fue Esteban? Esteban, dentro de la historia cristiana, es considerada como uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana. Esteban no era un apóstol, Esteban era un diácono de la iglesia. ¿Te acuerdas cuáles eran los parámetros, la medida para nombrar a los diáconos? Estos diáconos que eran representantes, no solamente los apóstoles se dedicaban a la palabra, los diáconos se iban a dedicar a ayudar a la iglesia, a las personas, específicamente a las viudas en el repartimiento del alimento, a los huérfanos en el repartimiento de la comida. Pero conforme a Hechos nos dice que los diáconos debían de tener unos requisitos. El más importante, estar lleno del Espíritu Santo y dar un buen testimonio. Entonces Esteban, que en el versículo 19 nos dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, porque recordamos que Esteban habló de Cristo y dio el evangelio a las personas, a los fariseos, a los escribas, a los judíos que aún no eran cristianos. También desde luego que habían romanos ahí. Y fue tan imponente el evangelio que muchos se convirtieron, pero también otros muchos se enojaron porque estaban perdiendo personas. Cada día más se iban a creer en Cristo. Entonces este concilio, que estaba formado por altos puestos de fariseos, de saduceos, de escribas, convienen apedrear a Esteban. Esteban muere apedreado, pero hablando de la palabra de Dios, hablando de Jesucristo. Entonces, a partir de la muerte de Esteban, veíamos que la iglesia en Jerusalén, a excepción de los apóstoles, los demás discípulos, en aquel entonces todo aquel que era seguidor de Cristo era considerado discípulo, fue esparcido a diferentes pueblos, a diferentes ciudades, a diferentes aldeas. Conforme al contexto ahora del capítulo 10 al principio y capítulo 9, vemos como Pedro recibe una revelación de que el evangelio no es solamente para los judíos, de que la salvación no es solamente para los judíos, sino también para los gentiles, para todo aquel que cree, que tiene temor de Dios. La salvación está disponible para él. Y llegamos a este versículo 19, donde nos hace recordatorio a todos los sucesos que habían pasado antes y después de la muerte de Esteban. Las personas, los creyentes, los discípulos fueron esparcidos a causa de la muerte, de la persecución, a causa de lo que le sucedió a Esteban, este primer mártir de la iglesia. Y nos dice que estos discípulos que fueron esparcidos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Estos tres lugares eran ciudades importantes, pero dentro de ellas tres, Antioquía era aún más importante. Antioquía, gracias a ese nivel de
de mercadotecnia, de mercancías, de ventas, de economía. Estaba considerada como la tercer mejor ciudad dentro del Imperio Romano. Estaba primero, desde luego, Roma, después Alejandría y después Antioquía. Eran las tres mejores ciudades. Es como hoy en nuestros días. En las estadísticas del año pasado, ¿sabes cuál era la mejor ciudad para vivir? ¿Sabes cuál era el mejor estado para vivir en nuestro país? Tristemente no era Oaxaca. El año pasado, Oaxaca ganó un premio al mejor lugar para vacacionar. Pero en cuanto a el mejor estado para poder vivir mejor, donde hay empleo, donde hay seguridad, donde hay varios parámetros que se evalúan, ¿sabes quién era la primera ciudad? Querétaro. Después me parece que le seguía Monterrey y después la Ciudad de México. Entonces, fíjate, Antioquía era importante. Antioquía era un lugar codiciado para vivir, y muchas personas de diferentes índoles, de diferentes religiones, de diferentes nacionalidades, de diferente sangre, venía a Antioquía a vivir. Entonces, cuando la iglesia, los discípulos en Jerusalén son esparcidos, parte de esos discípulos llegan a Antioquía. Pero mira cómo termina este versículo, en contraste al versículo anterior. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Los discípulos, los creyentes que habían llegado a Antioquía, se enfocaron solamente en hablar de Cristo a los judíos. Y algo impresionante va a suceder a partir de este versículo, porque la salvación va a llegar también a los gentiles en Antioquía. Así como la salvación ha llegado a nuestras vidas, así como la salvación ha llegado a nuestra ciudad, porque la salvación está disponible para todo aquel que quiera venir a Cristo, para todo aquel que quiera conocer de Dios. Y fíjate cómo veíamos en Hechos, cuando la iglesia es perseguida y es repartida a diferentes ciudades y aldeas, como para los creyentes era algo negativo, era una situación adversa. Pero también podemos ver cómo Dios tiene el control de todo, y en medio de esa situación adversa que podía representar para los creyentes en ese entonces, Dios la usó para esparcir el evangelio a más lugares, para que más personas fuesen salvas. Entonces, eso es algo bien importante, porque en medio de la dificultad, en medio de la circunstancia, en medio de la adversidad que tú y yo podemos vivir como creyentes, yo a lo largo de Hechos, y lo vamos a ver en estos versículos, a lo largo de toda la adversidad, a lo largo de esta pandemia que está afectando la salud y también el compromiso de los creyentes con Dios, si tú y yo permanecemos firmes, aunque esta situación sea adversa, Dios nos mantiene de pie. Y no solamente Dios nos va a mantener de pie, sino Dios nos va a dar la victoria. Como lo estamos viendo en estos hermanos que, aunque fueron esparcidos, y aunque en este versículo solamente se encargaban de hablar de la palabra a los judíos, vamos a ver cómo Dios lleva la salvación a las personas en Antioquía. Personas donde no solamente habían judíos, sino habían griegos, habían romanos, habían fenicios, habían de diferentes culturas. Pero la salvación llegó a una ciudad que probablemente su prioridad no era buscar a Dios. Que prioridad de esta ciudad era seguir teniendo una economía imponente. Versículo 20: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos y anunciando el evangelio del Señor Jesús. Fíjate cómo estos hermanos que se encontraban en Antioquía
se enfocaron solamente en hablar a los judíos, pero nos dice este versículo 20 que unos varones, desde luego discípulos de Cristo, no pertenecientes a Antioquía, sino a otras ciudades como Chipre y Cirene, llegaron a Antioquía y empezaron a hablar a los griegos de Cristo. Esto es algo impresionante. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestras vidas? Y lo veo ahora que estuvo el grupo de Boise de San Mateo aquí con nosotros. Nosotros fuimos para ellos de bendición, pero también ellos fueron de bendición para nuestras vidas, porque muchas veces necesitamos refrescarnos. Muchas veces como líder, y me pongo a mí como ejemplo, llegamos a una monotonía, llegamos a pensar de una forma robótica, automática. Pero viene el pastor Parker, viene el pastor Jason, y como líder yo puedo refrescarme, y como iglesia, la iglesia se refresca. Y si solamente nos estamos enfocando en una área, como los hermanos de Antioquía, que solamente estaban hablando a los judíos, vienen los hermanos de otros lugares a enseñarnos, a refrescarnos, a guiarnos conforme a la voluntad de Dios. Cuando estos hermanos de Cirene, cuando estos hermanos de Chipre vinieron, probablemente vieron a la iglesia de Antioquía que solamente estaba enseñando a los judíos. Y ellos llevaron a un nivel mayor la enseñanza, no solamente a los judíos, sino también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Por eso es que nosotros es muy necesario tener relación, tener comunicación, tener una amistad con las iglesias, no solamente de nuestra ciudad, no solamente de nuestro estado, no solamente de nuestro país, también con iglesias de otro mundo. Porque a lo mejor ahora cuando nosotros vayamos allá, ellos van a poder refrescarse, van a poder mirar de una mejor, van a poder mirar cómo trabajar de una manera mejor. Y los griegos, hermanos, eran personas que se buscaban a saber el porqué de las cosas. Los griegos eran personas filosóficas, los griegos eran personas sabias, inteligentes, mientras los romanos se enfocaban más en las cosas de guerra, en imponer, en llegar a otros países y conquistar. Los griegos eran todo lo contrario, se enfocaban a obtener conocimiento, a obtener sabiduría. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque para que los hermanos compartieran el evangelio a los griegos no era una tarea fácil, no era una tarea sencilla, necesitaban tener una madurez espiritual. Esa madurez espiritual que tú y yo hoy en día necesitamos tener para poder hablarle a las personas que tienen conocimiento de esta tierra científica, que a la hora de hablar de Dios dicen: está bien, háblame de Dios, pero no me hables desde el punto de vista de la Biblia, sino háblame conforme a la ciencia. Y nosotros debemos de tener la capacidad de poder hacer eso. Sabemos que lo que rige en nuestra vida y en la vida de todo el mundo es la palabra de Dios. Pero tú y yo debemos de tener la capacidad de poder hablarles de Dios a través de sus circunstancias de ellos. Porque nuestra circunstancia siempre va a ser la Biblia. Pero tú y yo debemos de prepararnos de una manera mejor para poder hablar desde su circunstancia, como el hermano o los hermanos de Antioquía, de Chipre y de Cirene estaban hablándole ahora a los griegos. Fíjate lo que Pablo nos dice con respecto a los griegos. Primera de Corintios, versículo 1, versículo 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mientras los judíos querían ver obras imponentes, milagros imponentes, y para ellos era suficiente para creer en Cristo o en cualquier otra cosa, los griegos
no buscaban señales, sino buscaban el porqué de esas señales, el porqué de esos acontecimientos. Por eso es que Pablo los clasifica como los griegos buscan sabiduría. Pero vamos a ver también la obra impresionante del Espíritu Santo, del poder de Dios en la vida de estos hermanos. Mira lo que nos dice el versículo 23, y vamos a ver el Evangelio, el poder que el Evangelio tiene en nuestras vidas. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente trompezadero, porque los judíos que no eran creyentes rechazaban a Jesucristo como el Mesías. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, y para los griegos locura, porque para los griegos era algo nuevo, algo totalmente diferente hablar de Cristo y hablar de un hombre que fue justo y que fue perfecto y que murió para la redención de todo el mundo, de toda la humanidad, porque la humanidad está sujeta a pecado. Los griegos no podían entender eso, era una locura para ellos. Sin embargo, el poder del Evangelio, el poder de Cristo, cuando tú y yo hablamos de Cristo, hay un poder impresionante que transforma, que cambia el entendimiento, la vida de las personas, desde la más dura hasta la más frágil. Cuando tú y yo hablamos del Evangelio, algo impresionante sucede en la vida de las personas. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. En Cristo lo tenemos todo. En Cristo tenemos los milagros, las cosas sobrenaturales que los judíos buscan. En Cristo tenemos la sabiduría eterna, la sabiduría real que los griegos buscan. Es por eso que una y otra vez siempre te voy a insistir, no nos cansemos de hablar de Cristo. Como iglesia, como personas, no nos cansemos de hablar de Cristo, porque cuando tú y yo hablamos de Cristo, hay poder en la palabra, hay poder en el Evangelio, y las personas son cambiadas, y las personas son guiadas, son transformadas. Y eso es lo que vamos a ver en estos versículos. Versículo 21 del capítulo 11 de Hechos. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quién? Con estos varones que venían de Cirene y de Chipre y que empezaron a hablar el evangelio a los griegos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aún lo que los griegos imponían, el pretexto que los griegos imponían para no creer en Cristo, cuando los hermanos hablaron del evangelio, no pudieron resistirse los griegos a creer de Cristo. En Él encontraron esa sabiduría que estaban buscando. En Él encontraban esa satisfacción a sus necesidades intelectuales. Totalmente diferente a la forma de pensar y de hablar de los judíos. Totalmente diferente a la forma de hablar de los romanos y de pensar de los romanos. Hoy en día hay muchas clases de personas. Generalmente podemos dividirlas como aquellos que tienen la identidad de Cristo y aquellos que no tienen la identidad de Cristo. Pero si somos más específicos, hay personas que son como los judíos. Están sedientos, tienen necesidad de ver un milagro en sus vidas para entregar sus vidas a Cristo. Hay personas como los griegos que no buscan milagros en sus vidas porque probablemente todo está bien. Lo que buscan es entender, es sabiduría, es el porqué de las cosas. Hay otra clase de personas como los romanos, dedicados más a las cosas físicas, a las cosas corporales. Y tú y yo debemos de tener la sabiduría y la madurez para hablar del evangelio, tanto a los romanos, tanto a los judíos, tanto a los griegos. Pero de entrada, gracias a Dios, porque en el evangelio hay poder. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo hablando a la iglesia en Roma:
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay poder en el evangelio. Cuando tú y yo hablamos de Jesucristo, de sus enseñanzas, de su ministerio en la tierra, cuando hablamos de su muerte y de su sepultura, cuando hablamos de su resurrección, aunque sean unas cuantas palabras, pero dentro de esas palabras hay poder para cambiar la vida, para transformar la vida de las personas que están necesitadas de conocer de Cristo, que están necesitadas de ver un milagro en sus vidas, que están necesitadas de ver sabiduría y de entender y conocer sabiduría. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el evangelio para transformar y para cambiar personas. Es por eso que en este versículo 21 nos dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Estemos orando por nuestra iglesia. ¿Cómo podemos llegar a más personas y hablarles de Cristo? Que esta situación, que esta adversidad a la cual estamos pasando no sea un motivo para enfriarnos, no sea un motivo para alejarnos, no sea un motivo para enfriarnos como creyentes. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque ya vimos y estamos viendo a lo largo de la historia en Hechos que aunque la situación sea adversa, Dios nos mantiene de pie. Y no solamente eso, Dios nos da la victoria. Pero tenemos que creer, tenemos que esforzarnos. Tenemos que aprender a superar el miedo a esta enfermedad. Tenemos que aprender a superar el miedo a morir. Porque si tenemos miedo a la enfermedad, porque si tenemos miedo a morir, porque si tenemos miedo a venir a la iglesia y a contagiarnos, nuestra vida y nuestro corazón no están en Cristo. Nuestra fe no está puesta en Cristo. Ese es el problema de nuestra iglesia hoy en día. Mira lo que estaban pasando a lo largo de la historia de Hechos, la adversidad. Pero en medio de ese aspecto negativo, Dios bendecía a los creyentes. Tenemos que confiar en Dios, en Cristo, y en medio de esta adversidad, Dios tiene que bendecirnos, Dios tiene que prosperarnos, Dios no nos va a dejar. Pero ahora depende de nosotros ser como estos hermanos que encontramos a lo largo de la historia de Hechos. Tomemos ánimo, sigamos valientes, predicando el evangelio, procurando conectarnos a los servicios en línea, y primeramente Dios, si el semáforo no cambia a rojo, tengo que informarme. Es que esto del gobierno, una semana nos tienen otro color y a la otra semana pasamos a otro color. Entonces, según yo, estamos en naranja, pero tengo que actualizarme ahorita terminando el servicio para saber a qué color vamos a estar mañana. Pero si todo marcha bien y el semáforo sigue en naranja, tenemos que abrir la iglesia. No podemos dejar que los hermanos se enfríen. No podemos dejar que los hermanos se enfríen. Como líder de la iglesia no puedo, es un peso que yo llevo. Probablemente los hermanos no lo pueden entender. Pero no podemos dejar que los hermanos se enfríen. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este impresionante acto de poder de Dios a través de que muchos griegos estaban creyendo, llegaron a los oídos de los hermanos en Jerusalén y enviaron a Bernabé.
una de las primeras menciones de Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Un creyente impresionante, un creyente lleno del Espíritu Santo, de buenas acciones, de buenos actos, que de una manera tranquila se nos menciona en el libro de Hechos. Pero cuando vemos la actitud de Bernabé aprendemos mucho. Totalmente contrario a Pablo. Pablo era una persona imponente, celosa por las cosas de Dios. Bernabé también era celosa por las cosas de Dios, pero Bernabé era una persona pacífica, tranquila, que aprendemos mucho como creyentes de la vida de Bernabé. Bernabé era considerado como el hijo de paz, por tanta paz que provocaba a los hermanos. Y entonces envían a Bernabé a que vea lo que está sucediendo en Antioquía, a ver el milagro de Dios, la salvación en la vida de estos griegos que buscaban sabiduría. Versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Fíjate, se nos hace mención de la gracia en este versículo, porque se entendía que si los griegos estaban recibiendo la salvación, es porque verdaderamente la salvación ya no era solamente para un pueblo que en el Antiguo Testamento se encontró, que ya no se debía de llevar una vida con base a la ley para poder ser salvos, sino que ahora la salvación era otorgada por Cristo. Y es lo que tú y yo vivimos una vida de gracia, gracias a Cristo. Y Bernabé lo entendía. Por eso se nos menciona en este versículo, cuando vio la gracia de Dios, que la gracia de Dios sobreabunda sobre todo. Romanos capítulo 2, capítulo 3 nos hace una referencia. La ley está aquí y porque la ley fue plasmada, el pecado abunda. Y Dios dejó que el pecado abundara, que el pecado creciera en la humanidad, que el pecado entrara por un hombre, por Adán, y que el pecado se esparciera a toda la humanidad. ¿Y sabes por qué? Dios en su infinita sabiduría, en su infinita gracia, hizo que abundase el pecado, para que la gracia sobreabundara. Para que la gracia, si el pecado era enorme, la gracia fuese aún mayor que eso y abundara y cubriera a toda la humanidad. La gracia haciendo referencia a la salvación, haciendo referencia a la relación del hombre con Dios. Por eso es que está aquí la ley, para que tú y yo nos demos de topes con la ley, comprendiendo que somos imperfectos y que no pudimos cumplirla, y como no podemos cumplirla, va a haber pecado en nuestras vidas, y para hacernos sentir mal. Pero en Cristo encontramos nuestra esperanza, porque aprendemos que en Cristo la gracia sobreabunda en medio de mis errores, en medio de mis pecados, en medio de mis fallas. Por eso Bernabé se asombra a ver la gracia, cómo Dios estaba dando salvación a través de la fe en Cristo sobre personas pecadoras, sobre personas que ni siquiera guardaban la ley, ni siquiera conocían la ley, personas que comían de todo, personas que se vestían de maneras diferentes. Pero para ser salvos eso no importa, porque la gracia de Cristo sobreabunda en nuestras vidas de pecado. Pero mira qué más pasa con Bernabé. Y se regocijó, se alegró, se gozó. ¿Cuántos de nosotros no nos gozamos cuando vemos nuevos creyentes, personas venir a Cristo y poner su fe en Cristo? Y eso me recuerda a la historia de Jonás, porque muchas veces como creyentes podemos caer al error de Jonás. Todo lo diferente a Bernabé. Mientras Bernabé veía que los griegos se convertían, él se gozaba. Pero vamos al Antiguo Testamento, encontramos a Jonás. Y cuando Dios lo manda a predicar a Nínive, Jonás huye. Jonás no quiere ir a Nínive.
Y parte de la historia, Jonás dice, es que yo sabía, cuando Jonás sube a recostarse en el monte sobre la flor de calabaza, y Jonás dice, es que yo sabía que si yo iba a Nínive a predicar el arrepentimiento, tú, Dios tan grande y misericordioso, los ibas a perdonar. Fíjate cuál era el corazón de Jonás, todo lo que tuvo que aprender Jonás. Mientras Jonás no quería ir a Nínive porque no quería que fuese salvo Nínive, Bernabé se alegraba, se gozaba, porque la salvación había llegado a los griegos, a los gentiles, a todo aquel que no tenía conocimiento de la ley. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? A veces somos como Jonás. Procuremos ser como Bernabé, preocuparnos, gozarnos, alegrarnos por la salvación de aquellos que todavía no son salvos, esforzarnos por hablar de Cristo a todas aquellas personas que aún no son salvas y están pasando por necesidad. Y debemos de aprovechar este momento de aflicción. Yo te voy a invitar, hermano, a que los días entre semana, a las 10 de la noche que estamos orando, te pido con todo amor, con toda sinceridad de corazón, que me ayudes a orar para que Dios nos dé sabiduría para poder alcanzar más gente en este tiempo de pandemia. Esa siempre ha sido mi oración cuando inició la pandemia. Sigamos orando, que Dios nos revele, que Dios nos enseñe, que Dios nos guíe a trabajar en medio de la pandemia. No podemos adaptarnos en el sentido de que, pues que se cierren las iglesias y no se hace nada. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir congregándonos. No podemos parar, pero todo lo que hagamos sea bajo la voluntad de Dios, como los hermanos en Hechos estaban actuando. Entonces vemos cómo Bernabé se regocijó, se alegró, se gozó, y después parte de este versículo 23 nos dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Yo, hermano, así como Bernabé, exhorto a mi vida y exhorto a cada uno de ustedes a permanecer de corazón fieles a Dios, fieles a Cristo. No solamente cuando un milagro sucedió en tu vida. Ahora que saliste de esta enfermedad, sigue fiel en el conocimiento de Cristo. No solamente cuando estuviste enfermo y dijiste, ay Señor, dame una oportunidad, y ahora que Dios te la dio, yo te exhorto a que sigamos fieles, permaneciendo fiel de corazón en el conocimiento de Cristo. No nos apaguemos, no nos enfriemos, sigamos adelante. A los hermanos que ya llevan 30, 40 años conociendo de Cristo, sigan fieles. Sigamos fieles y firmes, no olvidándonos que tenemos un compromiso de aprender cada día más, de conocer cada día más de Cristo. No seamos solamente cristianos que vengamos a calentar bancas. Ahora que este es un servicio en línea, no seamos creyentes que solamente nos sentemos en el sofá a ver la tele, a ver la transmisión por el celular. No podemos hacer eso. No nos conformemos. Así como Bernabé les exhorta que con un propósito de corazón permanezcan fieles. Que en medio del miedo, que en medio del temor a contagiarte, que en medio del temor a morir, tu fe en el Señor sea más fuerte que tu miedo, sea más fuerte que la enfermedad. Y ese es un reto para cada uno de los creyentes. Eso es un reto para muchos hermanos de nuestra iglesia. Que su fe en Cristo sea mayor que su miedo a contagiarse.
Versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Nos está describiendo a Bernabé, un varón bueno, de buenas acciones, de buena conducta, de buen testimonio, y aún más importante, lleno del Espíritu Santo. Y si está lleno del Espíritu Santo, y acuérdense que ser lleno del Espíritu Santo no hace referencia a si el Espíritu Santo está en mí o no está en mí. El Espíritu Santo está en la vida de todo el creyente. Ahora depende de nosotros dejar que el Espíritu Santo fluya, trabaje, dirija nuestras vidas. Y a ese concepto de que el Espíritu Santo trabaje, fluya en nuestras vidas, se está haciendo referencia en este versículo a estar lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, no solamente pone una parte de él y ya. El Espíritu Santo completamente viene a tu vida. Y cuando habla de llenura del Espíritu Santo, está hablando de cuánto tú y yo dejamos trabajar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque muchas veces decimos, Señor, que el Espíritu Santo me llene. Espíritu Santo, lléname. ¿Quieres que el Espíritu Santo te llene? Comprométete con el Señor. Lee tu Biblia, búscalo en oración, en ayuno. Haz buenas obras, haz las enseñanzas de Jesucristo. Así el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en ti. Así el Espíritu Santo se va a manifestar en ti. Pero no es como un vaso que venga Dios y te diga, ¿quieres que te llene del Espíritu Santo? Ahí te va la jarra del Espíritu Santo. Ese es un mal contexto con respecto a esa palabra de llenura del Espíritu Santo. ¿Quieres dejar que el Espíritu Santo llene tu vida? Ponte a orar todos los días a las 10 de la noche, en las mañanas, las oraciones. Aquellos que estamos siguiendo el curso inductivo, estamos leyendo 2 capítulos al día de Mateo. Lee la palabra de Dios, congrégate, ven a la iglesia. Así el Espíritu Santo va a empezar a obrar en tu vida. ¿Qué hace significado a eso? A estar lleno del Espíritu Santo. En otras palabras podríamos cambiar eso como: y el Espíritu Santo se manifestaba en Bernabé. Entonces fíjate cómo se nos describe a Bernabé. Y también es una reflexión, una evaluación para nuestras vidas. Bernabé era bueno, de buena conducta, de buena acción, de buen testimonio. ¿La tenemos? ¿Podemos decir que también somos buenos, de buena conducta, de buenos pensamientos, de buenas acciones? Lleno del Espíritu Santo. Y por ende, si Bernabé estaba bajo el control del Espíritu Santo, por ende Bernabé tenía fe. Esa fe que es esa confianza en Dios para vencer nuestros miedos, para vencer toda nuestra adversidad, para que cuando vengan problemas a nuestras vidas, nosotros podamos mantenernos firmes, porque nos vamos a Efesios y encontramos que en la armadura de Dios, ¿qué representa la fe? El escudo que nos va a servir para apagar, para refrenar todos los dardos, todos los ataques del enemigo. La fe. Pero para tener una fe genuina, una fe verdadera, debemos de estar en el Espíritu Santo. Por eso hay 2 clases de creyentes. El creyente que dice tener fe, pero cuando la iglesia está abierta no viene porque dice, es que me voy a contagiar. Hay que ser prudentes. Me voy a contagiar, mejor no voy a venir. Y el creyente que está viviendo bajo el Espíritu Santo sabe que es un riesgo venir, y nosotros como iglesia, como líderes, tenemos gel antibacterial, tenemos cubrebocas, tenemos desinfectante, se está tratando de guardar la sana distancia. Nosotros como líderes ponemos todo lo que podemos en nuestras manos. Obedecemos al gobierno, y ahorita que es semáforo naranja, se supone que el 25% solamente puede ocupar, o el 25% de la capacidad total puede estar en la iglesia.
Y nosotros ponemos toda la disposición de ustedes. Pero la fe es lo que te va a traer a la iglesia. Porque tú vienes no porque pones tu confianza en el cubrebocas, no porque pones tu confianza en el gel antibacterial, porque tu fe está cimentada en Cristo, porque el Espíritu Santo está en tu vida y tú sabes que aunque haya un enfermo aquí en la iglesia, en su infinita gracia, Dios no va a permitir que nos contagiemos. Pero esa es la fe verdadera de un creyente. Y pongo como ejemplo esta enfermedad, esta circunstancia. Hay muchas otras circunstancias. Y yo te puedo decir que Dios es un Dios real y que el que tiene fe real y basada en el Espíritu Santo, Dios hace milagros en su vida. Yo estuve cara a cara con el virus cuando mi papá se enfermó a principio del mes. Yo lo atendía, yo le daba los medicamentos, yo hacía todo y no tenía cubrebocas porque en ese entonces nosotros no sabíamos que era esta enfermedad. Yo conviví con mi papá cara a cara. Por eso hago referencia a que yo estuve con el virus cara a cara. Cuando toda mi familia, por prudencia, se hizo el estudio de COVID, a excepción de mi papá, pues ya tenía la enfermedad, ninguno de nosotros salió contagiado. Yo no digo que porque mis genes sean fuertes, yo no digo que porque soy bien inteligente, yo creo que fue Dios obrando en mi vida, fue Dios obrando en la vida de cada uno de la familia de nuestra. Cuando el grupo de Boise de San Mateo vino, sabíamos que era un riesgo tenerlos aquí. Gracias a Dios, en ese entonces el semáforo no estaba en rojo, porque automáticamente para seguir al gobierno y obedecer al gobierno teníamos que suspender las actividades. Cuando ellos llegaron estaba el semáforo amarillo, las actividades se sujetaron, se acataron a las normas de gobernación, de salubridad. Cuando fuimos a la Chicocana, cuando regresamos a la Chicocana, el semáforo había pasado a naranja. Las actividades se tuvieron que modificar, se tuvieron que sujetar a las normas dadas por salubridad. Y sabíamos que era un riesgo, y sabíamos que los hermanos en Boise y en San Mateo no iban a venir a vacacionar, no iban a venir a turistear, iban a venir a trabajar, a llevar el evangelio. Hoy en día hay una niña muy bella y linda que a ese trabajo que hicimos está viniendo a la iglesia. Hay hermanos que empiezan a comunicarse con nosotros gracias a esa actividad que hicimos, porque no vinieron a vacacionar, vinieron a trabajar. Fue la voluntad de Dios traerlos. El año pasado iban a venir, Dios no lo permitió. Este año que decidieron venir, oramos, Dios abrió las puertas, Dios estuvieron aquí y caminamos por fe, siguiendo las normas de seguridad. Pero eso no era nuestra fe estaba en Cristo. Y hoy te puedo decir, 2 semanas después de que el grupo se fue, nadie se ha contagiado. Nadie se ha venido a quejar a la iglesia y decir: es que por su culpa de ustedes se contagió mi familia, mis hijos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Cristo. Gracias a esta actividad, muchas personas creyeron en Cristo. Pero hay que arriesgarnos, hay que aprender a dejar de tenerle miedo a nuestra adversidad, poner nuestra fe verdadera en Cristo, porque ahora sí, todos los que decimos ser creyentes, nuestra fe se está poniendo a prueba en esta circunstancia. Y si tu fe es verdadera, vas a comprender lo que yo te estoy diciendo. Porque nuestra fe, nuestra mirada está en Cristo. Y así como estos hermanos tenían la situación adversa y fueron esparcidos en medio de toda adversidad, en medio de toda negatividad, de toda mala circunstancia que viene a nuestras vidas como creyentes, recuerda esto: Dios es el que nos mantiene de pie. Dios es el que nos da la victoria.
Tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que ponerlo en práctica. No solo se trata de decir, sí, yo creo en Dios, pero a la hora de la hora pareciese que no fuese así. Final del versículo 24, y una gran multitud fue agregada al Señor. En medio de la adversidad, Dios sigue trabajando. En medio de la adversidad, Dios va a seguir trabajando. Si nuestra iglesia está disponible, Dios va a trabajar en nuestra iglesia. Si nosotros nos cerramos a no trabajar y ponemos como pretexto esta enfermedad, Dios va a tomar cualquier otra iglesia, porque para Dios no son indispensables las iglesias. Dios puede levantar de las rocas iglesias. Mejor aprovechemos las bendiciones de Dios y sigamos trabajando. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Ha de ser tanto el impacto que Bernabé se llevó, que también quería compartir las noticias. Las compartió con Pablo. No importando a dónde estaba Pablo, Bernabé fue a buscar a Pablo a Tarso y lo llevó a Antioquía. Versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Dónde fue usada la primera vez cristianos para referirse a los discípulos de Cristo? En Antioquía. ¿Qué hace representación o qué significa la palabra cristianos? Pequeños Cristos. Y mira, esto también fue sacado en medio de la adversidad. Hechos no nos lo especifica, pero si nos vamos a la historia externa, nos dice que todos aquellos, nos dice que los discípulos de Cristo se estaban esparciendo, que empezaban a ser conocidos por los griegos, por los romanos, por otros religiosos. Entonces, de una forma de burla, los griegos, los romanos, incluso los fariseos, incluso los escribas, hacían referencia a los discípulos de Cristo como los pequeños Cristos, denigrándolos, quitándoles valor. Los discípulos de Cristo para ese entonces ya eran conocidos como los pequeños Cristos. Decía, mira, ahí viene el pequeño Cristo Pablo, el que habla de un Cristo que resucitó. Y en medio de esa ofensa que querían provocar a los discípulos de Cristo, en Antioquía, este término de cristianos, pequeños Cristos, lo adoptan. Ya hasta el día de hoy nosotros lo adoptamos y somos cristianos porque creemos en Cristo, porque Él es nuestro máximo maestro, porque Él es nuestro Señor y nuestro líder, porque Él es el novio y nosotros la iglesia. Pero fíjate cómo en medio de la adversidad y en medio de la burla, en vez de sentirse ofendidos, Pablo, Bernabé y los hermanos en Antioquía adoptan el nombre cristianos. Y a partir de ahí, los discípulos de Cristo, la iglesia de Cristo se conoce como cristianos en medio de una adversidad. Aprendamos a vivir esta vida en medio de la adversidad. Aprendamos a vivir esta vida en medio de las circunstancias adversas. Aprendamos a ser felices. Aprendamos a seguir adelante. Aprendamos a animarnos en medio de la adversidad. Ya lo vamos viendo desde dos puntos de vista. Versículo 27 al 30. Y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y durante ese periodo, durante ese año, probablemente ya a finales del año en el cual estuvo Bernabé y
Pablo, un profeta de Jerusalén, viene a Antioquía. Antioquía, la tercer mejor ciudad para vivir en el continente de Asia Menor, probablemente también en Europa. Una ciudad a grandes escalas rica. Viene este profeta y le dice: va a pasar por necesidad la ciudad de Jerusalén. Los hermanos con amor, con gozo, con fe, de lo poco, de lo mucho que tenían, destinaron algo para hacer de bendición y de apoyo a la iglesia en Jerusalén. Fíjate ahora cómo cambian las cosas. Ya hablamos del sentido espiritual y de mantener nuestra fe, pero una fe verdadera da como resultados obras. Y su obra está aquí en estos últimos 3 versículos. Esa fe, esa fidelidad puesta en Cristo era real, que cuando llegó un tiempo de necesidad, de aflicción de la iglesia en Jerusalén, con gozo, con ánimo, donaron, ofrendaron alimento, bienes, riquezas para hacer de apoyo a la iglesia en Jerusalén. Es algo que también debemos de aprender a hacer. Nosotros hemos sido bendecidos de muchas maneras a través de Boise. Gracias a Dios, también puedo decirlo, nosotros como miembros de la iglesia, como líderes de la iglesia, como familia de iglesia Calvary, Oaxaca, hemos sido de bendición para muchas misiones que tenemos. Pero tenemos que seguir siendo de bendición para los hermanos en las misiones que están pasando mucha necesidad. ¿Cómo? Pues tenemos que chambear, tenemos que trabajar. Entonces, sigamos adelante, animados, gozosos, nuestra fe intacta en Cristo, no tengamos miedo a lo porvenir, sino sigamos poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Cristo. Primeramente Dios, si todo sale bien, siguiendo las normas de seguridad, el próximo domingo la iglesia va a estar abierta. Se va a seguir transmitiendo en línea para el que quiera vernos desde línea. También comprendo, hay algunos hermanos que por situaciones personales y de salud no les es posible estar aquí. Es para ellos que, aunque la iglesia esté abierta, vamos a seguir transmitiendo por amor a esos hermanos. Pero si tú estás sano y tú estás joven y tú tienes fuerzas, tú no tienes pretexto para quedarte en casa, y más si ya estás vacunado. Para ti no es el servicio en línea, para ti es el servicio presencial. Entonces, Dios te bendiga. Vamos a terminar orando y después vamos a entonar un canto recordando quién es nuestro sanador. Vamos a estar ya poniéndonos las pilas, principalmente yo. Ya en esta semana vamos a echarle ganas, diversas actividades que tenemos. Curso del taller inductivo, esténse al pendiente en WhatsApp, probablemente vamos a modificarlo. Y pues vamos a seguir adelante, hermanos, no nos desanimemos, sigamos adelante. Y todo bajo la gracia y la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo. Si todo lo hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo, no va a haber problemas. El problema ahora, para mí como líder, es saber que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque así bien claro se los digo, si las actividades que mayormente están recayendo en mí son guiadas bajo el Espíritu Santo, todo va a ser de bendición. Pero si son guiadas por mi conocimiento, por mis emociones, probablemente va a caer en un destrozo. Entonces, también, hermanos, con todo amor y con toda sinceridad, les pido que estén orando por el pastor Antonio, por mi vida, que somos los que ahorita estamos guiando a la iglesia. Entonces, para que todo lo que hagamos sea conforme al Espíritu Santo. Vamos a orar en esta hermosa tarde ya, Señor.